Hay tres cosas que don Héctor, el carnicero del barrio San Miguel, hacía religiosamente cada día: abrir su negocio a las 7 de la mañana, alterar su balanza para robar a sus clientes y cerrar exactamente a las 8 de la noche. Durante 25 años nadie había descubierto su secreto. Durante 25 años había robado a viudas, a madres solteras, a ancianos, a familias pobres. Durante 25 años había dormido perfectamente tranquilo. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, un hombre misterioso entraría a su carnicería después del cierre. Un hombre que conocía el peso exacto de cada mentira. Y don Héctor descubriría que hay balanzas que no se pueden alterar y jueces que no se pueden engañar. El sol de la mañana comenzaba a calentar las calles empedradas del barrio San Miguel en Guadalajara. Las campanas de la iglesia tocaban las 7 en punto, cuando don Héctor Morales levantó las cortinas metálicas de su carnicería con el mismo gesto mecánico de siempre. A sus 52 años, don Héctor era una figura conocida y aparentemente respetada en el barrio. Alto, de complexión robusta, con un bigote negro espeso y manos grandes acostumbradas al trabajo duro, siempre vestía un delantal blanco que manchaba de rojo durante el día. Su negocio, Carnicería El Buen Corte, había pertenecido a su padre y antes a su abuelo. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas en blanco y negro. Su abuelo cortando carne en 1950, su padre con el primer cliente en 1975 y él mismo el día que heredó el negocio hace 25 años. Para cualquier observador casual, don Héctor parecía el ejemplo perfecto del comerciante honesto y trabajador. Saludaba a todos con una sonrisa amplia, preguntaba por las familias de sus clientes, daba consejos sobre cómo preparar cada corte de carne y ocasionalmente regalaba huesos para caldo a las señoras mayores. Los niños del barrio lo llamaban tío Héctor, y él siempre tenía dulces en el bolsillo para darles. Pero detrás de esa fachada amable existía un secreto que don Héctor guardaba con el mismo cuidado con que afilaba sus cuchillos cada mañana. Su balanza digital, una moderna torre de acero inoxidable que había comprado hacía 5 años, estaba programada para mostrar siempre 50 gramos menos de lo que realmente pesaba la carne. Era un engaño sutil, casi imperceptible, pero devastadoramente efectivo. Cuando un cliente pedía 1 kilo de carne molida, don Héctor ponía solo 950 gramos en la balanza. La pantalla mostraba 1,0 kilogramo, y el cliente pagaba el precio completo sin sospechar nada. 50 gramos por cada compra, multiplicado por 30 clientes diarios, multiplicado por 300 días al año, multiplicado por 25 años de carrera delictiva. Las matemáticas del robo eran simples pero asombrosas. Durante un cuarto de siglo, había acumulado una pequeña fortuna robando gramo por gramo a la gente que confiaba en él. Y lo hacía sin el menor rastro de remordimiento o culpa. Mientras preparaba su negocio esa mañana de martes, don Héctor realizaba sus rutinas habituales con la precisión de un relojero. Encendió las luces fluorescentes que iluminaban la vitrina refrigerada donde exhibía los cortes del día. Organizó los bisteces de res en un lado, las chuletas de puerco en el centro y el pollo en el otro extremo. Cada pieza estaba cortada con habilidad profesional, producto de décadas de experiencia. Verificó la temperatura del refrigerador, 4 grados Celsius, perfecta para mantener la carne fresca. Afiló sus cuchillos principales con movimientos expertos sobre la cheira de acero, produciendo ese sonido metálico característico que anunciaba que la carnicería estaba abierta. Limpió el mostrador de acero inoxidable hasta que brilló como espejo, y finalmente realizó el ritual más importante de su jornada. Verificó que su balanza estuviera correctamente calibrada para robar. Puso un peso certificado de 1 kilo sobre la plataforma. La pantalla mostró 950 gramos. Perfecto. Todo estaba listo para otro día de engaños rentables. El primer cliente llegó a las 7:30 de la mañana. Era don Ramiro, un albañil de 60 años que siempre compraba medio kilo de carne molida antes de ir a trabajar. «Buenos días, don Héctor», saludó quitándose su sombrero de paja con respeto. «Buenos días, don Ramiro». «¿Lo de siempre?», respondió el carnicero con su sonrisa más cálida y amistosa. «Sí, por favor».
medio kilo de molida. Don Héctor tomó carne fresca de res, la pasó por el molino eléctrico y colocó exactamente 475 gramos en la balanza. La pantalla digital mostró 500 gramos gracias a su programación fraudulenta. Son 85 pesos, don Ramiro. El albañil sacó un billete arrugado de 100 pesos de su bolsillo. Don Héctor le dio su cambio y envolvió la carne en papel blanco encerado. Que le aproveche, don Ramiro. Saludos a doña Luisa. Mientras el albañil se alejaba, don Héctor sonrió para sus adentros. Acababa de robarle 25 gramos de carne que valdría aproximadamente 11 pesos. Un buen comienzo de día. Los clientes fueron llegando uno tras otro durante toda la mañana. A las 8 llegó doña Patricia, maestra de primaria, comprando pechuga de pollo para la comida familiar. Don Héctor le vendió 750 gramos cuando ella pagó por 1 kilo completo. A las 8:30 entró Javier, un joven estudiante universitario, buscando bisteces para una carne asada con sus amigos. Le faltaron 100 gramos en sus 2 kilos de carne. A las 9:15 apareció la señora Rodríguez con sus 3 hijos pequeños, necesitando carne para guisar. Le robaron 75 gramos en su kilo y medio de diezmillo. Cada transacción seguía el mismo patrón perfecto: sonrisa amable, conversación cordial, peso fraudulento, cobro completo, despedida cariñosa. Don Héctor era un maestro del engaño. Había perfeccionado su técnica durante tantos años que ya ni siquiera pensaba en lo que hacía. Para él, alterar la balanza era tan natural como respirar. No sentía culpa, no experimentaba remordimiento, no perdía el sueño por las noches pensando en las familias que engañaba. Su filosofía personal era simple y cínica. En este mundo, o comes o te comen. Si yo no los robo a ellos, alguien más lo hará. Además, son solo unos gramos. Ni siquiera se dan cuenta. Y si son tan tontos como para no verificar el peso, ese es su problema, no el mío. Don Héctor se consideraba a sí mismo un hombre inteligente y astuto, alguien que había descubierto cómo prosperar en un sistema injusto. Miraba a sus clientes honestos como personas ingenuas y poco sofisticadas. Sentía una mezcla de superioridad y desdén hacia ellos. Pobrecitos, pensaba cuando veía a las señoras mayores contando sus monedas cuidadosamente. No entienden cómo funciona realmente el mundo. Su esposa, Lourdes, manejaba una tienda de ropa 2 calles más abajo. Ella no sabía nada sobre la balanza trucada. Don Héctor había comprado una casa de 2 pisos en una colonia de clase media alta. Había mandado a sus 2 hijos a universidades privadas caras y conducía una camioneta Ford último modelo. Cuando Lourdes preguntaba cómo podían pagar tanto con las ganancias de una simple carnicería de barrio, él respondía con evasivas: «Tengo buenos proveedores», o «sé administrar bien el dinero». A las 11 de la mañana, la carnicería estaba especialmente llena. Era el día que muchas amas de casa del barrio hacían sus compras para la semana. Don Héctor trabajaba con eficiencia mecánica, atendiendo a 5 o 6 clientes simultáneamente. «Espere un momento, doña Carmen, ya termino con don Luis». «Sí, señora Méndez, tengo costillas muy buenas hoy». «Claro que sí, joven. Le puedo moler la carne del bistec si prefiere». El sonido de la balanza digital pitando, el ruido de la caja registradora abriéndose y cerrándose, las conversaciones superpuestas de los clientes esperando, el golpe rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar, todo creaba una sinfonía familiar del comercio diario. En medio de ese caos controlado, don Héctor mantenía su fachada perfecta de comerciante servicial y honesto. Nadie, absolutamente nadie en ese lugar abarrotado, sospechaba que cada transacción incluía un robo calculado. La balanza trucada era su secreto perfecto, su crimen invisible, su fuente de ingresos ilícitos que había funcionado flawlessly durante un cuarto de siglo sin despertar ni una sola sospecha. Cerca del mediodía, cuando la clientela comenzaba a disminuir, la puerta de la carnicería se abrió y entró una figura que don Héctor reconoció inmediatamente: doña Mercedes Santos, una viuda de 68 años que había sido cliente de su padre y ahora de él durante más de 30 años. Caminaba lentamente, apoyándose en un bastón de madera, vestida con un vestido floreado gastado pero limpio y un rebozo gris sobre los hombros.
Su rostro moreno estaba surcado por arrugas profundas que contaban historias de décadas de trabajo duro y sacrificio. Sus ojos, aunque cansados, conservaban cierta dulzura y confianza en la humanidad. «Buenos días, don Héctor», saludó con voz suave. «Buenos días, doña Mercedes. ¿Cómo está? Hacía tiempo que no la veía por aquí», respondió el carnicero con su mejor sonrisa ensayada. «He estado ahorrando, hijo. Las cosas están difíciles con la pensión que me dan». Doña Mercedes vivía sola en una casita modesta 3 calles más arriba. Su esposo había muerto 5 años atrás y sus 2 hijos trabajaban en Estados Unidos, mandándole dinero ocasionalmente cuando podían. «Mi nietecito está enfermo», continuó doña Mercedes con voz preocupada. «Robertito, el hijo de mi hija Gloria, tiene 6 años y el doctor dice que está muy débil, que necesita comer mejor, especialmente carne roja para subir su sangre. Gloria vive conmigo desde que su marido la dejó el año pasado, pero apenas gana para el camión y lo básico trabajando de limpieza. Así que yo le dije, mija, yo compro la carne para el niño». La anciana abrió su bolsa de tela desgastada y sacó un puñado de monedas y billetes arrugados que comenzó a contar cuidadosamente sobre el mostrador. Don Héctor observaba con su expresión habitual de simpatía profesional, pero internamente ya estaba calculando cuánto podría robarle. «Tengo 150 pesos exactos», anunció doña Mercedes después de contar 2 veces para asegurarse. «¿Cuánta carne me puede dar por eso, don Héctor? Necesito que me alcance para hacerle caldito al niño varios días». El carnicero miró el dinero sobre el mostrador. Sabía perfectamente que 150 pesos le darían aproximadamente 700 gramos de carne molida a precio de ese día. Pero su mente funcionaba automáticamente en modo de engaño. «Por 150 pesos le puedo dar 700 gramos de buena carne molida, doña Mercedes», dijo mientras tomaba carne fresca y comenzaba a pasarla por el molino. La anciana asintió satisfecha. «Ay, qué bueno, don Héctor. Usted siempre tan justo y honesto. Por eso le compro desde que su padre tenía este negocio. Son gente de bien, de toda la vida». Las palabras de confianza y aprecio de doña Mercedes no provocaron ninguna reacción de conciencia en don Héctor. Mientras la carne molida caía en el recipiente de plástico, él colocó exactamente 650 gramos sobre la balanza. La pantalla digital mostró 700 gramos, gracias a su calibración fraudulenta, 50 gramos menos. Aproximadamente 11 pesos de valor que le estaba robando a una viuda pobre que había ahorrado sus últimos pesos para alimentar a su nieto enfermo. «Aquí tiene, doña Mercedes, 700 gramos exactos de pura carne de res de primera calidad. Dígale a su hija que la hierva bien con zanahoria, papa y cilantro. Así el niño recuperará sus fuerzas rápido». Envolvió la carne con cuidado en papel blanco y se la entregó con una sonrisa paternal. Doña Mercedes tomó el paquete con sus manos temblorosas y arrugadas, manos que habían trabajado toda una vida lavando ropa ajena, limpiando casas, cocinando para familias más afortunadas. «Dios lo bendiga, don Héctor. Usted es un hombre bueno. Que el Señor le pague su honestidad porque en estos tiempos ya no hay gente así». Recogió su bolsa, ahora vacía de dinero, y caminó lentamente hacia la puerta, apoyándose en su bastón. Mientras la veía alejarse, don Héctor no sintió absolutamente nada, ni compasión, ni vergüenza, ni el más mínimo remordimiento. Para él, doña Mercedes era simplemente otra cliente más, otra transacción más, otro pequeño robo exitoso más en su larga carrera de fraudes. De hecho, mientras guardaba los 150 pesos en la caja registradora, estaba pensando en otras cosas completamente diferentes. Necesitaba cambiar las llantas de su camioneta, su hijo menor le había pedido dinero para un viaje de estudios, y estaba considerando remodelar el baño de su casa. La viuda pobre y su nieto enfermo ya habían desaparecido completamente de sus pensamientos antes de que ella siquiera saliera por la puerta. El resto del día transcurrió con normalidad absoluta. Más clientes, más ventas, más robos sutiles y sistemáticos. A las 2 de la tarde, don Héctor cerró por 2 horas para ir a comer a su casa como hacía todos los días. Su esposa Lourdes había preparado mole con arroz. Durante la comida, habló sobre asuntos cotidianos. El negocio de ropa de Lourdes
estaba yendo bien. Su hija mayor, que vivía en Monterrey, estaba embarazada de su segundo hijo. Necesitaban reparar una gotera en el techo. Ninguna de estas conversaciones incluía referencias a balanzas trucadas o robos sistemáticos. Lourdes veía a su marido como un trabajador honesto y dedicado. Después de comer, don Héctor se recostó en su silla favorita y vio las noticias en la televisión durante media hora antes de regresar a la carnicería. Su conciencia estaba completamente tranquila. Su sueño era profundo y reparador. Regresó a su negocio a las 4 de la tarde y continuó atendiendo clientes hasta las 8 de la noche. El flujo era más lento en las tardes, pero constante. Cada venta seguía incluyendo su fraude estándar de 50 gramos. Finalmente, a las 8 en punto de la noche, don Héctor miró su reloj y decidió que era hora de cerrar. Los últimos clientes ya se habían ido. Limpió el mostrador una última vez. Guardó la carne que no se había vendido en el refrigerador grande, apagó las luces de la vitrina y comenzó su rutina de cierre. Lo primero que hacía siempre era contar el dinero del día. Abrió la caja registradora y comenzó a separar los billetes por denominación, de 500, de 200, de 100, de 50, de 20. Luego contó las monedas. El total de ventas del día era de 4,850 pesos, nada mal para un martes normal. Pero la verdadera ganancia, la ganancia que nadie conocía excepto él, estaba en los gramos robados. Aproximadamente 35 clientes ese día, 50 gramos robados a cada uno. Eso significaba 750 gramos de carne que había cobrado pero no entregado. Casi 2 kilos completos de pura ganancia ilícita. Valorado en aproximadamente 380 pesos adicionales que nadie podía rastrear, nadie podía probar, nadie siquiera sospechaba. Sonrió satisfecho mientras guardaba el dinero en una bolsa de lona para llevarlo al banco mañana. Mientras terminaba de limpiar y prepararse para bajar las cortinas metálicas, don Héctor reflexionaba sobre su vida con completa satisfacción. Había construido una existencia cómoda y próspera usando su inteligencia y astucia. Sus hijos estaban en buenas universidades. Su esposa tenía todo lo que necesitaba. Él conducía un vehículo del año. Vivían en una casa bonita. Y todo gracias a su pequeño secreto de 50 gramos. La gente es tonta, pensaba mientras apagaba la última luz. Confían demasiado. No verifican. No cuestionan. Y yo simplemente aprovecho esa ingenuidad. No estoy lastimando a nadie realmente. Son solo unos gramitos aquí y allá. Ni siquiera lo notan. Tomó su bolsa con el dinero, sus llaves, verificó que el refrigerador estuviera bien cerrado y caminó hacia la entrada para bajar las cortinas metálicas y poner el candado. Su camioneta estaba estacionada justo afuera. En 10 minutos estaría en casa, cenando algo ligero, viendo televisión con Lourdes y durmiendo tranquilamente como siempre. Otro día exitoso de engaños rentables había terminado, o al menos eso creía. Don Héctor había tomado el tubo metálico de la cortina y estaba a punto de bajarla cuando escuchó algo que lo hizo detenerse abruptamente. 3 golpes firmes en la puerta de vidrio de la entrada. Toc, toc, toc. Levantó la vista, sorprendido. Afuera, en la oscuridad de la noche, había un hombre parado frente a su negocio. La iluminación de la calle era tenue, así que al principio no pudo ver claramente sus facciones. Lo que sí notó era que vestía ropa muy simple, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca. No llevaba chaqueta a pesar del frío de la noche. «Estamos cerrados», gritó don Héctor con cierta irritación. Era tarde, estaba cansado y no tenía ganas de atender a un cliente rezagado. Los 3 golpes se repitieron, exactamente con el mismo ritmo. Toc, toc, toc. Esta vez el sonido tenía una cualidad extraña, como si vibrara en el aire de manera diferente a un golpe normal. Don Héctor sintió algo indefinible, una sensación incómoda que no podía explicar. Pero su curiosidad pudo más que su incomodidad. Se acercó a la puerta y la abrió apenas unos centímetros, dejando la cadena de seguridad puesta. A través de la abertura estrecha, don Héctor pudo ver mejor al visitante nocturno. Era un hombre que aparentaba unos 35 años, de estatura media, con cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros y una barba cuidada que enmarcaba un rostro de facciones serenas y nobles.
Sus ojos eran profundamente oscuros, pero había algo en ellos que resultaba imposible de ignorar. Una intensidad tranquila, una profundidad que parecía ver más allá de las apariencias superficiales. No había nada amenazante en su postura o expresión, pero tampoco había nada común o ordinario en su presencia. «Buenas noches, don Héctor», dijo el extraño con una voz suave pero clara que atravesó el aire nocturno con perfecta nitidez. El carnicero sintió un escalofrío involuntario al escuchar su nombre pronunciado con tanta familiaridad por alguien que nunca había visto antes. «¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted?», preguntó con una mezcla de desconfianza y curiosidad creciente. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no tenía nada de burla o sarcasmo, sino algo más profundo y complejo. «Soy alguien que conoce muchas cosas sobre ti, Héctor Morales. Vengo a comprar algo que has estado vendiendo durante 25 años, pero no carne. Vengo a pesar algo mucho más importante». Don Héctor sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, aunque no entendía exactamente por qué. Don Héctor mantuvo la puerta entreabierta con la cadena de seguridad puesta, observando al extraño visitante con una mezcla de desconfianza y curiosidad que crecía con cada segundo. La calle estaba completamente vacía a esa hora de la noche. Las otras tiendas del barrio ya habían cerrado hace rato, y solo el zumbido lejano de algunos autos en la avenida principal rompía el silencio nocturno. «No sé de qué está hablando», respondió finalmente, tratando de sonar firme y autoritario, aunque algo en la presencia de este hombre lo hacía sentir incómodo de una manera que no podía explicar. «Ya le dije que estamos cerrados. Regrese mañana si necesita comprar carne». Hizo un movimiento para cerrar la puerta, pero la voz del extraño lo detuvo nuevamente. «No vine a comprar carne, Héctor. Vine a hablar sobre lo que has estado haciendo durante 25 años, sobre los 50 gramos que robas en cada venta, sobre la balanza que alteraste para engañar a cada persona que confía en ti». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de shock que se expandieron por todo el cuerpo de don Héctor. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Durante un momento que pareció eternidad, don Héctor no pudo moverse ni hablar. Su mente corría frenéticamente tratando de entender cómo este completo desconocido podía saber sobre su secreto más guardado. ¿Era un inspector del gobierno? ¿Un investigador privado contratado por algún cliente sospechoso? ¿Un extorsionador que había descubierto su fraude y venía a chantajearlo? El miedo comenzó a trepar por su columna vertebral como una araña venenosa. «No sé de qué me está hablando», mintió, pero su voz sonó débil y poco convincente incluso a sus propios oídos. «Mi balanza está perfectamente calibrada. Soy un comerciante honesto». El extraño lo miró con una expresión que no era de juicio ni de condenación, sino de algo más profundo. Una tristeza infinita mezclada con compasión. «Héctor, ambos sabemos que eso no es cierto. Esta mañana, a las 7:30, le robaste 25 gramos a don Ramiro cuando compró su medio kilo de carne molida. A las 8, doña Patricia pagó por un kilo de pechuga de pollo, pero solo recibió 950 gramos. A las 11:47, doña Mercedes vino con sus últimos 150 pesos para comprar carne para su nieto enfermo, y tú le diste 650 gramos cuando ella pagó por 700. Don Héctor sintió que las piernas se le debilitaban. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado exactos. Este hombre había estado observando cada transacción del día, conocía cada nombre, cada hora, cada cantidad robada con precisión perfecta. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa, y esta vez la pregunta no era retórica sino desesperada. «¿Quién lo mandó? ¿Qué quiere de mí?». Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, quitó la cadena de seguridad y abrió la puerta completamente. No sabía por qué lo hacía. Algo más fuerte que su miedo o su instinto de autopreservación lo impulsaba a dejar entrar a este hombre. El extraño cruzó el umbral de la carnicería con pasos tranquilos y medidos. Ahora que estaban bajo las luces interiores del negocio, don Héctor pudo verlo con más claridad. No llevaba reloj, no tenía teléfono celular visible, no cargaba ninguna bolsa o documento. Sus ropas, aunque limpias, eran extraordinariamente simples. Una camisa blanca de algodón sin marca, pantalones de mezclilla gastados
y sandalias de cuero sencillas. Pero lo más impactante eran sus ojos. Esos ojos, oscuros y profundos, parecían contener siglos de conocimiento, como si hubieran visto todo el sufrimiento y toda la alegría que la humanidad era capaz de experimentar. Cuando miraban a don Héctor, no lo hacían con ira o desprecio, sino con una comprensión tan completa y total que resultaba casi insoportable. «Mi nombre no es lo importante ahora», dijo el extraño caminando lentamente hacia el centro de la carnicería. «Lo importante es que estoy aquí porque alguien que te ama mucho me pidió que viniera». Don Héctor frunció el ceño, completamente confundido. «¿Alguien que me ama? ¿Quién? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos?». El visitante negó con la cabeza suavemente. «Alguien que ha estado orando por ti durante años, aunque tú no lo sepas. Alguien cuya fe es tan pura que sus oraciones llegan directamente al cielo, incluso cuando tú la robas sin misericordia». Un pensamiento terrible comenzó a formarse en la mente de don Héctor. «¿Doña Mercedes?», susurró con incredulidad. El extraño asintió. «Cada noche, antes de dormir, ella reza por todas las personas del barrio, incluyéndote a ti. Da gracias a Dios por tener un carnicero tan honesto y bueno como tú. Le pide al Señor que te bendiga a ti y a tu familia». Las palabras golpearon a don Héctor como puñetazos físicos. La imagen de doña Mercedes esa mañana apareció vívidamente en su mente. Sus manos temblorosas contando los 150 pesos, su expresión de gratitud genuina, sus palabras de confianza. «Usted es un hombre bueno», le había dicho. «Dios lo bendiga por su honestidad». Y él, sin el menor remordimiento, le había robado justo en ese momento. Le había dado menos carne de la que pagó para su nieto enfermo. Yo no sabía que ella oraba por mí», murmuró don Héctor, sintiendo por primera vez en 25 años algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. El extraño caminó hacia la balanza digital que descansaba sobre el mostrador, el instrumento de 25 años de fraudes sistemáticos. La tocó suavemente con sus dedos, como si pudiera sentir cada mentira que había medido, cada robo que había facilitado. «Esta balanza ha pesado mucho más que carne durante todos estos años, Héctor. Ha pesado tu integridad y la ha encontrado faltante. Ha pesado tu compasión y no ha encontrado nada. Ha pesado tu honestidad y ha descubierto solo vacío». Don Héctor sintió una ira defensiva surgiendo en su pecho, mezclada con el miedo y la confusión. «¿Quién es usted para juzgarme?», explotó finalmente, dejando salir toda la tensión acumulada. «¿Qué sabe usted de mi vida? ¿De lo difícil que es mantener un negocio? ¿De todas las responsabilidades que tengo? Tengo una familia que alimentar, hijos en la universidad, una casa que mantener. ¿Cree que es fácil?». El extraño lo miró sin inmutarse ante el arrebato emocional. «Tienes razón en una cosa, Héctor. No es fácil. La vida nunca es fácil. Pero tu vecino don Ramiro, el albañil, también tiene una familia que alimentar. Y gana mucho menos que tú. Doña Patricia, la maestra, también tiene responsabilidades y gastos. Doña Mercedes vive con una pensión miserable y aún así comparte lo poco que tiene con su hija y su nieto. Todos ellos enfrentan las mismas dificultades que tú, pero ninguno de ellos roba para sobrevivir». Las palabras eran verdaderas, y don Héctor lo sabía, pero su orgullo herido buscaba desesperadamente justificaciones. «Son solo unos gramos. Ni siquiera se dan cuenta. No les hace daño real». El visitante misterioso negó con la cabeza tristemente. «¿No les hace daño? Déjame mostrarte algo». El extraño extendió su mano hacia don Héctor, una mano que mostraba marcas extrañas en la muñeca, como cicatrices antiguas pero perfectamente visibles. «Toma mi mano», dijo con voz suave pero con autoridad innegable. Don Héctor dudó por un momento, pero algo en esa voz hacía imposible desobedecerla. Extendió su propia mano temblorosa y tocó la del visitante. En el instante en que sus pieles hicieron contacto, algo extraordinario sucedió. La carnicería a su alrededor comenzó a desvanecerse como niebla bajo el sol matutino, y don Héctor se encontró transportado a otro lugar, otro tiempo. Estaba de pie en una casa humilde que reconoció como la de doña Mercedes. La escena que se desarrollaba ante él era de 3 años atrás, aunque no sabía cómo lo sabía. Doña Mercedes, viéndose un poco más joven pero igualmente cansada,
Estaba sentada en su pequeña mesa de cocina con su esposo, don Alfredo, quien aún vivía en ese entonces. Sobre la mesa había facturas sin pagar: luz, agua, teléfono, predial. «No nos alcanza, Alfredo», decía doña Mercedes con voz angustiada. «Después de comprar la comida básica, no nos queda nada para estos pagos». Don Alfredo, un hombre delgado y enfermo con cáncer en etapa avanzada, miraba las facturas con expresión de derrota absoluta. «Tal vez podamos pedir prestado a los vecinos», sugirió débilmente. Doña Mercedes negó con la cabeza. «Ya les debemos del mes pasado. No puedo pedirles más». Hubo un silencio pesado. Luego la mujer respiró profundo y dijo: «Voy a reducir la comida. Compraré menos carne, menos pollo, más frijoles y arroz. Así ahorraremos lo suficiente para pagar al menos la luz». Don Héctor, observando esta escena como un fantasma invisible, sintió un nudo en la garganta. Durante esos 3 años, él había estado robando sistemáticamente a esta mujer. Cada vez que ella compraba medio kilo de carne, realmente recibía solo 450 gramos. Esos 50 gramos robados, multiplicados por cada compra, sumaban kilos y kilos de carne que ella había pagado pero nunca recibido. Kilos que podrían haberla ayudado a alimentar mejor a su esposo enfermo. La escena cambió. Ahora estaba en un hospital. Don Alfredo yacía en una cama, demacrado y débil. Un doctor hablaba con doña Mercedes afuera de la habitación. «Su esposo necesita mejor nutrición, señora. Su cuerpo está muy débil. La quimioterapia es dura y necesita proteínas de calidad para resistir el tratamiento». Doña Mercedes tenía lágrimas en los ojos. «Doctor, compro carne cada semana para él. No puedo comprar más. No me alcanza el dinero». El doctor asintió con comprensión, pero don Héctor, observando esta escena del pasado, sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Él le había robado a esta mujer durante los últimos meses de vida de su esposo, le había robado la carne que ella compraba con tanto sacrificio para mantener fuerte al hombre que amaba. Don Alfredo había muerto 6 meses después, y don Héctor recordaba vagamente haber ido al funeral, haber dado el pésame a doña Mercedes, haber dicho palabras vacías de consuelo, y todo ese tiempo había seguido robándole. La visión cambió nuevamente. Ahora era una escena más reciente, de apenas unas semanas atrás. Doña Mercedes estaba en su casita con su hija Gloria, una mujer de 32 años con expresión cansada, y el pequeño Robertito, un niño delgado de 6 años con ojos grandes y tristes. «El niño está anémico», decía Gloria con preocupación. «El doctor dice que necesita comer carne roja, que eso le ayudará a subir la sangre. Pero mamá, no tengo dinero para comprarle carne seguido». Doña Mercedes abrazó a su hija. «No te preocupes, mija. Yo he estado ahorrando de mi pensión. Puedo comprarle carne al niño cada semana». Don Héctor vio a la anciana sacar una lata vieja de café donde guardaba sus ahorros, monedas y billetes pequeños que había ido juntando peso por peso, privándose de pequeños lujos, comiendo menos ella misma, caminando largas distancias para ahorrar el pasaje del camión. Cada peso en esa lata representaba un sacrificio, y cuando ella venía a su carnicería, confiando plenamente en su honestidad, él la robaba sin pestañear. La visión se desvaneció y don Héctor se encontró nuevamente de pie en su carnicería, todavía tomando la mano del extraño visitante. Pero ahora había lágrimas corriendo por sus mejillas, algo que no le había pasado desde que era niño. Yo no sabía», tartamudeó, su voz quebrada por la emoción. El extraño soltó su mano gentilmente. «No querías saber, Héctor. Es diferente. Has vivido 25 años eligiendo deliberadamente no pensar en las consecuencias de tus acciones, eligiendo ver solo los números en tu cuenta bancaria y no los rostros de las personas a quienes robabas». Don Héctor se tambaleó y tuvo que apoyarse contra el mostrador para no caer. «Pero doña Mercedes no es la única», continuó el visitante misterioso, con voz firme, pero no cruel. «¿Quieres ver a don Ramiro, el albañil? Él compra medio kilo de carne molida cada mañana antes de ir al trabajo. Tú le robas 25 gramos diarios. En un año, eso suma más de 7 kilos de carne que él pagó pero nunca recibió. 7 kilos que representan aproximadamente 1,
500 pesos de su salario ganado con trabajo físico duro bajo el sol. ¿Sabes qué habría hecho don Ramiro con esos 500 pesos extras al año? Don Héctor negó con la cabeza, incapaz de hablar. Habría comprado zapatos nuevos para su hija menor, que va a la escuela con zapatos rotos que dejan entrar agua cuando llueve. Habría reparado el techo de su casa, que gotea cada temporada de lluvias. Habría ahorrado para la operación de cataratas de su esposa, que apenas puede ver ya. Pero no pudo hacer nada de eso porque tú, sistemáticamente, le robaste ese dinero gramo por gramo, día por día, año por año. Cada palabra era como un clavo siendo martillado en el corazón de don Héctor. Las justificaciones que había construido durante 25 años se desmoronaban como castillos de arena ante una ola gigante. Y doña Patricia, la maestra, continuó el extraño implacablemente. Ella compra pechuga de pollo cada semana para sus 3 hijos. Tú le robas cada vez. Los 50 gramos que le quitas se multiplican por 52 semanas al año, por 10 años que lleva siendo tu cliente. Eso suma más de 26 kilos de pollo que ella pagó y nunca recibió. Aproximadamente 2.800 pesos robados durante una década. ¿Sabes qué significa eso para una maestra de escuela pública que gana un salario modesto? Don Héctor se había deslizado hasta quedar sentado en el piso, su espalda contra el mostrador, sus manos cubriéndose el rostro. Y así con cada cliente, continuó la voz del visitante. Javier, el estudiante universitario que trabaja medio tiempo lavando autos para pagar sus estudios. La señora Rodríguez, madre soltera de 3 niños que trabaja doble turno en una maquiladora. Don Felipe, el anciano jubilado con diabetes que viene cada viernes a comprar su bistec semanal. La joven Mariana, que ahorró durante meses para hacer una carne asada de cumpleaños para su hijo, todos y cada uno de ellos, robados por ti. Todos y cada uno de ellos, afectados por tu avaricia. 35 clientes diarios, multiplicados por 300 días al año, multiplicados por 25 años. El extraño se arrodilló junto a don Héctor, quedando a su misma altura. Su voz se suavizó, pero mantuvo su firmeza. Has robado aproximadamente 500 veces en tu carrera, Héctor. Eso es 250.000 de robos individuales. 50 gramos cada vez suman más de 13.000 kilos de carne robada en 25 años. 13 toneladas de carne que tus clientes pagaron pero nunca recibieron. Valoradas en aproximadamente 2.8 millones de pesos al precio de hoy. Casi 3 millones de pesos robados de las bocas de familias trabajadoras, ancianos pensionados, madres solteras, estudiantes pobres. Los números eran aplastantes. La realidad matemática de su crimen era innegable. Don Héctor sollozaba ahora abiertamente, todos sus mecanismos de defensa psicológica completamente destruidos. Lo peor de todo, dijo el visitante con profunda tristeza, no es el dinero. El dinero va y viene. Lo peor es la traición de confianza. Cada una de esas personas confiaba en ti. Te llamaban amigo, te saludaban con respeto, te consideraban parte de la comunidad. Doña Mercedes te llamaba hombre bueno. Y tú traicionaste esa confianza día tras día, año tras año, sin el menor remordimiento. Hubo un largo silencio en la carnicería. Solo se escuchaban los sollozos entrecortados de don Héctor y el zumbido lejano del refrigerador. Finalmente, el carnicero levantó su rostro, cubierto de lágrimas y mocos, completamente destrozado emocionalmente. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con voz desesperada. ¿Cómo puedo arreglar esto? He arruinado todo. He lastimado a tanta gente. He sido un monstruo durante 25 años. El extraño lo miró con ojos llenos de compasión infinita. El primer paso es reconocer lo que has hecho, y acabas de darlo. El segundo paso es arrepentirte genuinamente, no solo porque te descubrieron, sino porque finalmente entiendes el daño que causaste. ¿Te arrepientes, Héctor? Don Héctor asintió vigorosamente, las lágrimas fluyendo sin control. Sí, sí me arrepiento. Dios mío, me arrepiento tanto. Daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo y no haber hecho esto nunca. El visitante puso una mano sobre el hombro tembloroso de don Héctor. El tiempo no se puede regresar, pero el futuro sí se puede cambiar. El tercer paso es la restitución.
Debes devolver lo que robaste y reparar el daño que causaste. Don Héctor levantó la vista, esperanzado pero confundido. ¿Cómo? ¿Cómo puedo devolver lo que robé? Son 25 años de robos a cientos de personas. Ni siquiera tengo registro de quién compró qué y cuándo. Y aunque lo tuviera, no tengo 2.8 millones de pesos para devolver. El extraño sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero genuina. La restitución perfecta es imposible en casos como este, pero la restitución sincera siempre es posible. Escúchame cuidadosamente. Se levantó y caminó hacia la balanza digital sobre el mostrador. Primero, arregla esta balanza. Mañana mismo llama a un técnico certificado y haz que la calibren correctamente. Nunca más vuelvas a engañar a nadie. Don Héctor asintió fervientemente. Sí, lo haré. El visitante continuó. Segundo, durante los próximos años, da más de lo que cobras. Cuando alguien compre 1 kilo, dale 1,050 gramos. Compensa los robos pasados con generosidad futura, no con la expectativa de que esto borre tu culpa, porque no la borrará, sino como un acto genuino de reparación. Don Héctor estaba tomando nota mental de cada palabra, como si fuera el alumno más atento del mundo escuchando al maestro más sabio. Tercero, continuó el extraño, identifica a las personas más vulnerables que robaste. Doña Mercedes, don Ramiro, las madres solteras, los ancianos. A ellos, ayúdalos de maneras específicas. Dale a doña Mercedes la mejor carne cada semana, y no le cobres. Cuando don Ramiro venga, dale el doble de lo que pide por el mismo precio. Sé generoso con aquellos a quienes más lastimaste. Las palabras resonaban en el corazón destrozado de don Héctor como música celestial, como un mapa de ruta hacia la redención. Cuarto, usa tu prosperidad mal ganada para hacer el bien. Tu casa, tu camioneta, los ahorros que acumulaste robando, todo eso tiene manchas de sangre metafórica. Límpialo usándolo para ayudar a otros. Dona a la iglesia. Ayuda a familias necesitadas. Patrocina a estudiantes pobres. Alimenta a ancianos sin recursos. Don Héctor asentía con cada instrucción. Quinto, y esto es lo más importante, cambia tu corazón. No hagas estas cosas solo por culpa o por miedo al castigo. Hazlas porque finalmente entiendes que cada persona que entra a tu carnicería es valiosa, es digna de respeto, es un ser humano con luchas y dolores y esperanzas, no solo una fuente de ingresos. El visitante misterioso caminó lentamente alrededor de la carnicería, observando cada detalle. Las fotografías antiguas en la pared, los cuchillos colgados en orden perfecto, el mostrador reluciente, el refrigerador lleno de carne. Este negocio ha sido herencia de 3 generaciones de tu familia, Héctor. Tu abuelo lo construyó con honestidad y trabajo duro. Tu padre lo mantuvo con integridad, pero tú lo convertiste en un instrumento de robo y engaño. ¿Crees que ellos estarían orgullosos de lo que has hecho? Don Héctor negó con la cabeza vigorosamente, nuevas lágrimas brotando de sus ojos. No, estarían avergonzados de mí. Mi padre era un hombre honesto. Siempre me decía, hijo, más vale ganar poco siendo honesto que mucho siendo ladrón. Pero yo no le hice caso. Pensé que era más listo que él. El extraño asintió tristemente. Tu padre tenía razón. Pero no es demasiado tarde para honrar su memoria. A partir de mañana, puedes empezar a convertir esta carnicería nuevamente en lo que debe ser. Un negocio honesto que sirve a la comunidad con integridad. Puedes empezar a ser el hombre que tu padre esperaba que fueras. Don Héctor se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo haré, lo prometo. Cambiaré todo. Seré honesto. Devolveré lo robado de todas las formas posibles. Ayudaré a la gente en lugar de robarles. Se acercó al extraño y cayó de rodillas ante él. Un gesto de humildad absoluta que jamás había hecho ante ningún ser humano. Pero dígame, por favor, ¿quién es usted realmente? ¿Cómo supo todo esto? ¿Cómo me mostró esas visiones del pasado? ¿Cómo conoce los secretos más profundos de mi vida? El visitante lo miró con esos ojos infinitamente profundos y compasivos. Soy alguien que ha estado observando cada acción tuya durante estos 25 años. Alguien que vio cada robo, escuchó cada mentira, conoció cada traición de confianza. Pero también soy alguien que escuchó las oraciones de doña Mercedes por ti.
alguien que vio el potencial de bondad enterrado bajo 25 años de avaricia, alguien que cree que ninguna persona está más allá de la redención si su arrepentimiento es genuino. Don Héctor miró el rostro sereno del extraño y de repente, como un relámpago de reconocimiento, vio algo en esos ojos, en esa presencia, en esa autoridad moral absoluta. «Usted es», comenzó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta, demasiado enormes, demasiado imposibles de pronunciar. El visitante sonrió suavemente y puso su mano sobre la cabeza de don Héctor en un gesto de bendición. «Levántate, Héctor Morales. Tu vida antigua termina esta noche. Tu vida nueva comienza mañana al amanecer. Recuerda siempre, he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, y tú estabas muy perdido, pero ahora has sido encontrado». Una sensación de paz y limpieza que don Héctor nunca había experimentado fluyó a través de todo su ser, como si agua fresca estuviera lavando 25 años de suciedad moral de su alma. Cuando levantó la vista nuevamente, el extraño ya no estaba. La carnicería estaba completamente vacía excepto por él. La puerta seguía cerrada con candado desde adentro, exactamente como la había dejado. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido, pero sobre el mostrador, junto a la balanza digital que había sido su instrumento de engaños durante tanto tiempo, había algo que no estaba allí antes, una pequeña tarjeta blanca con palabras escritas en caligrafía perfecta y elegante. Don Héctor tomó la tarjeta con manos temblorosas y leyó las palabras escritas. «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40. Debajo, una firma simple: «El que pesa los corazones». El carnicero se desplomó en su silla detrás del mostrador, sosteniendo la tarjeta contra su pecho. Lloró durante largo rato, pero estas lágrimas eran diferentes a las anteriores. No eran solo de culpa y vergüenza, sino también de alivio y gratitud. Había sido perdonado, había sido dado una segunda oportunidad. Había sido visitado por alguien que conocía todos sus secretos más oscuros y aún así le ofrecía redención. Cuando finalmente dejó la carnicería esa noche, eran casi las 11 de la noche. No fue directo a su casa. Primero caminó 3 calles arriba hasta la casita humilde de doña Mercedes. No tocó la puerta para no despertarla, pero se quedó parado afuera durante varios minutos, mirando las ventanas oscuras. «Gracias», susurró al aire nocturno, «gracias por orar por mí cuando no lo merecía. Voy a cambiar. Lo prometo». Luego caminó de regreso a su camioneta, subió y condujo a casa. Mañana comenzaría su nueva vida. Mañana empezaría la restitución. Mañana sería, por primera vez en 25 años, un hombre honesto. Don Héctor no durmió nada esa noche. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo de su habitación, mientras Lourdes dormía tranquilamente a su lado, completamente ajena a la transformación devastadora que su esposo había experimentado apenas horas antes. Las palabras del visitante misterioso resonaban en su mente una y otra vez como campanas que no dejaban de sonar. Cada rostro de cada cliente que había robado durante 25 años desfilaba por su memoria con claridad dolorosa. Doña Mercedes con sus manos temblorosas contando monedas, don Ramiro con su sombrero de paja gastado, doña Patricia con su sonrisa amable de maestra, el joven Javier con sus sueños universitarios, la señora Rodríguez con sus 3 hijos hambrientos, cientos y cientos de rostros, cada uno representando una traición, cada uno testimonio silencioso de su codicia sistemática. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, don Héctor se levantó silenciosamente de la cama. Eran las 5:30 de la mañana, 1 hora y media antes de su rutina habitual. Se duchó, se vistió y salió de casa sin desayunar. Tenía mucho que hacer antes de abrir su carnicería, y el primer paso hacia su redención no podía esperar ni un minuto más. Su primera parada fue la iglesia de San Miguel Arcángel, la parroquia del barrio que había existido por más de 150 años. A esas horas tempranas de la mañana, el templo estaba casi vacío, excepto por el padre Gonzalo, un sacerdote de 65 años que celebraba la misa de 6 de la mañana para los trabajadores madrugadores del barrio. Don Héctor esperó pacientemente en una banca del fondo hasta que terminó la misa, observando la luz multicolor que se filtraba a través de los vitrales antiguos
creando patrones sagrados en el piso de piedra. Cuando los pocos feligreses se fueron, don Héctor se acercó tímidamente al padre Gonzalo. «Padre, necesito confesarme», dijo con voz quebrada. El sacerdote, que conocía a don Héctor de vista pero nunca había tenido conversaciones profundas con él, asintió y lo guió hacia el confesionario. Lo que siguió fue la confesión más larga y desgarradora que el padre Gonzalo había escuchado en sus 40 años de ministerio sacerdotal. Don Héctor confesó todo: los 25 años de robos sistemáticos, la balanza trucada, los millones de pesos robados, las familias pobres engañadas, las viudas robadas, los ancianos traicionados. Lloró mientras hablaba, su voz rompiéndose repetidamente. El padre Gonzalo escuchó en silencio, su rostro invisible detrás de la celosía del confesionario, pero don Héctor podía sentir el peso de su juicio y, sorprendentemente, también su compasión. Cuando finalmente terminó de confesar todo, hubo un largo silencio. «Hijo mío», dijo finalmente el padre Gonzalo con voz grave pero gentil, «has cometido un pecado grave durante mucho tiempo. Has robado sistemáticamente a los más vulnerables de nuestra comunidad. Has traicionado la confianza de personas buenas y honestas. Esto es muy serio ante los ojos de Dios y ante la comunidad». Don Héctor sollozó. «Lo sé, padre, lo sé. Estoy destrozado por lo que hice. Anoche recibí una visita. Alguien me mostró la verdad sobre mis acciones. Me hizo ver el daño que causé. Quiero cambiar, padre. Necesito cambiar. Pero no sé si Dios puede perdonar algo tan terrible». El padre Gonzalo respiró profundamente. «Dios puede perdonar cualquier pecado cuando el arrepentimiento es genuino, hijo. Pero el arrepentimiento verdadero requiere más que palabras. Requiere acción, requiere restitución, requiere un cambio real de vida. ¿Estás dispuesto a eso?» Don Héctor asintió vigorosamente, aunque el sacerdote no podía verlo. «Sí, padre. Haré lo que sea necesario. He traído esto para empezar». Sacó de su bolsillo un sobre grueso que había preparado esa madrugada. Contenía 50,000 pesos en efectivo, todo el dinero que tenía ahorrado en la caja fuerte de su casa. «Quiero donarlo a la iglesia, específicamente para ayudar a las familias más pobres del barrio, las familias que yo robé durante todos estos años». El padre Gonzalo tomó el sobre con manos temblorosas. «Este es un buen primer paso, hijo, pero la restitución debe ir más allá del dinero. Debes cambiar tu forma de hacer negocios, debes reparar las relaciones rotas, debes vivir de manera diferente». Don Héctor estuvo de acuerdo con cada palabra. El padre le dio la absolución sacramental, pero también le asignó una penitencia extraordinaria. Durante el próximo año, debía venir a misa todos los días, debía servir en el comedor comunitario de la parroquia cada sábado y debía reunirse semanalmente con el padre Gonzalo para rendir cuentas de su proceso de cambio y restitución. Don Héctor aceptó todo sin vacilar. Cuando salió del confesionario, se sintió más ligero que en 25 años, como si un peso físico gigantesco hubiera sido removido de sus hombros. Su segunda parada esa mañana fue una empresa de calibración de básculas y balanzas comerciales. Eran apenas las 7:15 de la mañana cuando llegó, pero el negocio ya estaba abierto. «Necesito que vengan hoy mismo a calibrar mi balanza», le dijo al técnico de servicio con urgencia desesperada. «Es una emergencia. Pagaré lo que sea necesario, pero tiene que ser hoy». El técnico, un hombre joven llamado Omar, miró su agenda. «Normalmente necesitamos agendar con 2 días de anticipación, señor. Hoy tenemos el día completo». Don Héctor sacó su cartera. «Le pagaré el doble de su tarifa normal, el triple si es necesario, pero necesito que vengan hoy. Mi negocio es una carnicería, y no puedo vender ni un gramo más de carne hasta que esa balanza esté perfectamente calibrada». Había tal intensidad en sus ojos, tal desesperación genuina, que el técnico asintió. «Está bien, puedo ir a las 10 de la mañana, antes de abrir su negocio». Don Héctor sintió un alivio enorme. «Gracias, gracias. Estaré esperándolo». Dio la dirección de su carnicería y pagó por adelantado el servicio, insistiendo en pagar el triple como había prometido, aunque el técnico protestó que no era necesario. A las 8 de la mañana, don Héctor estaba de vuelta en su carnicería, pero esta vez algo era radicalmente diferente.
En lugar de abrir el negocio como siempre hacía a las 7, mantuvo las cortinas metálicas bajadas. Pegó un letrero escrito a mano en la puerta: cerrado por mantenimiento de equipo. Reabrimos a las 11 a.m. Disculpen las molestias. Varios clientes habituales que pasaban por ahí esa mañana se sorprendieron. Don Ramiro, que llegó a las 7:30 como siempre para comprar su medio kilo de carne molida antes del trabajo, leyó el letrero con confusión. Era la primera vez en años que la carnicería no abría puntualmente. Se fue desconcertado, sin saber que don Héctor lo observaba desde adentro con lágrimas en los ojos, pensando en los 25 gramos que le había robado día tras día durante años. A las 10 en punto, el técnico Omar llegó con su equipo de calibración. Don Héctor lo recibió con ansiedad nerviosa. «La balanza está aquí», dijo, señalando la balanza digital Torrey, que había sido su instrumento de fraude durante tantos años. Omar comenzó su trabajo profesionalmente, usando pesas certificadas y equipos de medición precisos. Mientras trabajaba, Omar frunció el ceño. «Señor, esta balanza está descalibrada de manera muy extraña. Marca consistentemente 50 gramos menos de lo que debería. Esto no es un error normal de desgaste. Parece que fue programada intencionalmente de esta manera». Don Héctor bajó la cabeza con vergüenza. «Lo sé. Yo la mandé programar así hace muchos años. Para robar a mis clientes». Su voz se quebró al pronunciar las palabras. Omar lo miró con sorpresa y respeto simultáneos. Era raro que alguien confesara algo así tan abiertamente. «Pero ahora quiero arreglarlo. Quiero que esté perfectamente calibrada, sin ningún margen de error. De hecho, si es posible, quiero que la programen para dar siempre un poco más de lo indicado, no menos». Omar trabajó durante casi una hora, recalibrando completamente la balanza, verificando su precisión con múltiples pesas certificadas. Finalmente, anunció: «Listo, ahora está perfectamente calibrada. 1 kilo muestra exactamente 1000 gramos. Sin errores». Don Héctor sintió como si acabara de quitarse un par de esposas invisibles que había llevado durante 25 años. «Gracias», dijo con profunda sinceridad. «No sabe cuánto significa esto para mí». Omar se fue, dejando a don Héctor solo en su carnicería con su balanza ahora honesta. A las 11 de la mañana, don Héctor finalmente abrió su negocio. Había preparado todo meticulosamente. La carne estaba fresca y bien presentada. El mostrador brillaba. Los cuchillos estaban afilados, pero algo era fundamentalmente diferente en él. Ya no era el mismo hombre que había cerrado 15 horas antes. El primer cliente en llegar fue don Ramiro, que había regresado durante su hora de almuerzo. «Don Héctor, ¿todo bien?». Nunca lo había visto cerrado por la mañana. Don Héctor sonrió, pero esta vez no era la sonrisa falsa y profesional de siempre, sino algo genuino y cálido. «Todo está muy bien ahora, don Ramiro. De hecho, está mejor que nunca». «¿Lo de siempre? ¿Medio kilo de carne molida?». Cuando el albañil asintió, don Héctor tomó carne fresca, la molió cuidadosamente y colocó exactamente 550 gramos en la balanza recién calibrada. La pantalla mostró 550 gramos con precisión perfecta. «Son 85 pesos, don Ramiro». El albañil sacó su billete arrugado de 100 pesos, pero don Héctor negó con la cabeza. «Hoy no, don Ramiro. Hoy su carne es cortesía de la casa. Y de ahora en adelante, siempre que compre medio kilo, le daré 550 gramos por el mismo precio. Es mi nueva política». Don Ramiro lo miró completamente confundido. «¿Por qué haría eso, don Héctor? Va a perder dinero». Don Héctor sintió lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. «Digamos que estoy compensando errores del pasado. Por favor, acéptelo». El albañil, aunque desconcertado, aceptó agradecido y se fue comentando que don Héctor parecía diferente hoy, más amable de alguna manera. Los siguientes clientes recibieron el mismo trato. Cada persona que compraba 1 kilo recibía 1,050 gramos. Cada persona que compraba medio kilo recibía 550 gramos. A los ancianos y a las madres solteras, que reconocía como particularmente vulnerables, les daba descuentos significativos que inventaba sobre la marcha. «Hoy tengo una promoción especial para clientes leales», les decía.
cobrándole solo la mitad del precio normal. Cuando doña Patricia llegó a comprar su pechuga de pollo semanal, don Héctor le dio casi el doble de lo que pidió. Doña Patricia: quiero agradecerle por ser una cliente tan fiel durante todos estos años, le dijo con sinceridad genuina. La maestra se fue sonriendo, comentando con las vecinas que don Héctor estaba especialmente generoso ese día. Pero el momento que don Héctor había estado esperando y temiendo en igual medida llegó a las 3 de la tarde. La puerta de la carnicería se abrió y entró doña Mercedes, caminando lentamente con su bastón, vestida con el mismo vestido floreado gastado y su rebozo gris. Don Héctor sintió que el corazón se le comprimía en el pecho. Recordó la visión que el visitante misterioso le había mostrado. Esta mujer contando sus últimos pesos, privándose de comida para ahorrar, orando por él incluso mientras él la robaba. «Buenos días, don Héctor», saludó la anciana con su voz suave y amable. Don Héctor tuvo que hacer un esfuerzo enorme para controlar sus emociones. «Buenos días, doña Mercedes. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue su nietecito Robertito?». La anciana sonrió con calidez genuina. «Ay, don Héctor, está mucho mejor. La carne que me vendió la semana pasada le cayó muy bien. El doctor dice que su sangre está subiendo. Vengo a comprar más para esta semana». Sacó su bolsa de tela y comenzó a contar monedas sobre el mostrador. Don Héctor no pudo soportarlo más. Con un movimiento rápido, tomó suavemente la mano arrugada de doña Mercedes, deteniendo su conteo. «Doña Mercedes», dijo con voz temblorosa, «guarde su dinero. De ahora en adelante cada semana le voy a dar 1 kilo completo de la mejor carne de res, totalmente gratis para el niño». La anciana lo miró con ojos muy abiertos, completamente atónita. «¿Qué? No, don Héctor, no puedo aceptar eso. Usted tiene su negocio, su familia, no puedo recibir caridad». Don Héctor negó con la cabeza vigorosamente, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos, a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. «No es caridad, doña Mercedes. Es una forma de agradecerle por algo muy importante que usted hizo por mí». La anciana frunció el ceño con confusión. «¿Yo? ¿Qué hice yo por usted?». Don Héctor tomó ambas manos de la mujer entre las suyas. «Usted oró por mí, ¿verdad? Durante años, usted ha estado orando por mí y mi familia». Doña Mercedes se sonrojó ligeramente. «Bueno, sí, todas las noches, rezo por todas las personas buenas del barrio, por usted, por don Ramiro, por doña Patricia, por todos». «¿Cómo supo eso?». Don Héctor sonrió a través de sus lágrimas. «Alguien me lo dijo. Alguien muy especial. Y quiero que sepa que sus oraciones fueron escuchadas. Sus oraciones me salvaron, doña Mercedes». La anciana no entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía ver la emoción genuina y profunda en el rostro de don Héctor. «Ay, hijo, no sé qué decir». Don Héctor soltó sus manos y fue al refrigerador, de donde sacó el mejor corte de carne de res que tenía, un hermoso bistec de filete de casi 1,5 kilos. Lo envolvió cuidadosamente, agregó también medio kilo de carne molida de primera calidad y lo puso todo en una bolsa. «Doña Mercedes, necesito pedirle perdón por algo», dijo mientras le entregaba la bolsa. La anciana tomó el paquete, completamente confundida. «¿Perdón? ¿Por qué?». Don Héctor respiró profundo. No podía decirle toda la verdad sobre los robos de 25 años. Eso sería demasiado cruel y la lastimaría innecesariamente. Pero necesitaba pedirle perdón de alguna manera. «Por no haber sido siempre el hombre honesto que usted creía que era. Pero voy a hacerlo de ahora en adelante. Se lo prometo». Doña Mercedes, sin entender completamente pero profundamente conmovida, tocó suavemente la mejilla de don Héctor con su mano arrugada. «Usted siempre ha sido bueno conmigo, don Héctor, y veo que ahora es aún mejor. Que Dios lo bendiga». Cuando la anciana salió de la carnicería, don Héctor se derrumbó en su silla y lloró abiertamente. Los días siguientes trajeron cambios radicales en la vida de don Héctor. Cada mañana, antes de abrir su negocio, iba a la misa de 6 a.m. en la iglesia. Cada transacción en su carnicería ahora era escrupulosamente honesta, dando siempre un poco más de lo que cobraba. Los clientes comenzaron a notar la diferencia, aunque no podían identificar exactamente qué había cambiado.
Don Héctor está más amable últimamente, comentaban las señoras del barrio. Sus porciones parecen más generosas. Algunos clientes astutos que tenían balanzas en casa comenzaron a darse cuenta de que estaban recibiendo más carne de la que pagaban y regresaban a preguntarle si había un error. No es error, les decía don Héctor con una sonrisa. Es mi forma de agradecer su lealtad. El sábado siguiente, cumpliendo con su penitencia, don Héctor apareció en el comedor comunitario de la parroquia para servir comida a las personas sin hogar y familias pobres del barrio. Nunca en su vida había hecho trabajo voluntario, y la experiencia lo transformó aún más profundamente. Vio el rostro del hambre real, la pobreza genuina, la desesperación humana, y recordó cuántas veces había robado a personas que probablemente apenas tenían suficiente para comer. Una semana después del encuentro con el visitante misterioso, don Héctor tomó otra decisión importante. Reunió a su esposa Lourdes y a sus dos hijos, Héctor Jr., de 24 años, y Mariana, de 22, en la sala de su casa. «Familia, tengo algo que confesarles», comenzó con voz seria. Durante la siguiente hora les contó todo: los 25 años de fraude, la balanza trucada, los millones robados, el encuentro nocturno con el extraño que le había mostrado la verdad, su arrepentimiento, su compromiso con la restitución. Lourdes lloró de shock y decepción. Sus hijos lo miraban con expresiones de incredulidad y dolor. «Papá, ¿cómo pudiste?», preguntó Mariana con voz quebrada. «¿Durante 25 años? ¿A todas esas personas buenas?». Don Héctor no intentó justificarse o minimizar lo que había hecho. «No tengo excusas. Fui codicioso, deshonesto y cruel. Traicioné la confianza de nuestra comunidad. Y peor aún, usé el dinero robado para darles ventajas a ustedes. La universidad privada, los viajes, las cosas bonitas. Todo eso está manchado con dinero robado de familias pobres». Héctor Jr., estudiante de administración de empresas, estaba pálido. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Don Héctor miró a su familia con determinación. «Vamos a hacer restitución. Vamos a vivir de manera más modesta. Voy a vender la camioneta y comprar un auto usado más barato. Vamos a donar regularmente a la iglesia y a obras de caridad. Vamos a cambiar nuestra forma de vivir». Lourdes, después del shock inicial, tomó la mano de su esposo. «Héctor, estoy profundamente herida y decepcionada por lo que hiciste, pero veo que tu arrepentimiento es genuino, y como cristiana, debo perdonarte como espero ser perdonada por mis propios pecados. Te apoyaré en este proceso de cambio». Sus hijos, aunque conmocionados, también expresaron su apoyo. «Papá, lo que hiciste estuvo muy mal», dijo Mariana, «pero respeto que estés tratando de arreglarlo». Esa noche, la familia Morales oró junta por primera vez en años, pidiendo perdón, sabiduría y fuerza para el camino de restitución que tenían por delante. Los meses siguientes fueron de transformación continua. Don Héctor vendió su camioneta Ford nueva por 280,000 pesos y compró un auto usado sencillo por 80,000 pesos. Los 200,000 pesos de diferencia los donó al comedor comunitario de la parroquia. Canceló las membresías caras de gimnasio y club social que su familia tenía. Comenzó a cocinar más en casa en lugar de comer fuera frecuentemente. Cada peso ahorrado era donado o usado para actos de generosidad hacia los clientes de su carnicería. Cuando doña Mercedes necesitaba dinero para las medicinas de Robertito, don Héctor se las pagó anónimamente. Cuando don Ramiro necesitaba reparar su techo, don Héctor donó el dinero a través del padre Gonzalo para que no se sintiera incómodo. 6 meses después del encuentro nocturno que cambió su vida, don Héctor recibió una visita inesperada en su carnicería. Era un inspector del gobierno, acompañado por un técnico de pesas y medidas. «Buenos días, señor Morales. Hacemos inspecciones aleatorias de balanzas comerciales en el distrito. ¿Podemos revisar su equipo?». Don Héctor sintió un momento de pánico recordando los 25 años de fraude, pero luego recordó que ahora todo era diferente. «Por supuesto. Adelante. La balanza está allí». El técnico realizó una inspección exhaustiva, usando pesas certificadas y equipos de medición precisos. Después de casi 30 minutos, se volvió hacia el inspector con expresión de sorpresa. «Señor inspector,
Esta balanza no solo está perfectamente calibrada, sino que está dando sistemáticamente un pequeño excedente a favor del cliente. Cuando pongo un kilo marca 1,005 gramos, es extraño. Normalmente vemos lo contrario. El inspector miró a don Héctor con curiosidad. Señor Morales, ¿sabe que su balanza está dando de más? Don Héctor asintió con una sonrisa. Sí, lo sé. Es intencional. Prefiero dar un poco más que arriesgarme a dar menos. El inspector, acostumbrado a encontrar comerciantes tratando de engañar al público, quedó impresionado. Bueno, eso es extraordinario. Felicitaciones, señor Morales. Ojalá hubiera más comerciantes como usted. Le dieron un certificado de cumplimiento perfecto y se fueron. Un año después de aquella noche transformadora, la vida de don Héctor era completamente diferente. Su carnicería ahora tenía una reputación en todo el barrio de ser no solo el lugar con la mejor carne, sino también el más honesto y generoso. Los clientes venían no solo por la calidad, sino porque sabían que don Héctor los trataría con justicia y dignidad. Curiosamente, aunque ahora daba más carne por el mismo precio y regalaba productos regularmente a los necesitados, su negocio prosperaba más que nunca. Los clientes leales traían a sus amigos y familiares. La gente viajaba desde otros barrios para comprar en Carnicería El Buen Corte. Su volumen de ventas había aumentado tanto que compensaba con creces la generosidad extra. Era como si el universo recompensara su honestidad con abundancia. Don Héctor también se había convertido en un pilar de servicio comunitario en el barrio. Cada sábado servía en el comedor comunitario. Cada domingo enseñaba catecismo a los niños en la iglesia. Había establecido un programa donde empleaba a jóvenes del barrio que estaban en riesgo de unirse a pandillas, dándoles trabajo honesto y mentoría. Su relación con Lourdes se había profundizado enormemente. Ella ahora lo veía como el hombre íntegro que siempre había querido que fuera. Sus hijos estaban orgullosos del cambio radical de su padre. Era una tarde de martes, exactamente 13 meses después del encuentro, que cambió todo. Cuando don Héctor estaba cerrando su carnicería, había sido un día particularmente bueno. Había ayudado a 3 familias necesitadas con donaciones de carne. Había dado empleo a un joven de 17 años que estaba a punto de abandonar la escuela, y había logrado vender toda su mercancía sin desperdiciar nada. Mientras limpiaba el mostrador y preparaba todo para el día siguiente, escuchó un toque suave en la puerta de vidrio. Levantó la vista y su corazón casi se detiene. Era él, el mismo hombre de hace un año, vestido con la misma ropa simple, pantalones de mezclilla gastados y camisa blanca. Don Héctor corrió a la puerta y la abrió de inmediato, esta vez sin cadena de seguridad, sin desconfianza, solo con gratitud inmensa. «Usted», regresó. «Pensé que nunca volvería a verlo». El visitante entró con la misma serenidad de siempre, esa presencia que llenaba todo el espacio sin necesidad de palabras. «Vine a ver cómo has estado, Héctor, a ver si has mantenido tus promesas». Don Héctor se limpió las manos nerviosamente en su delantal. «Sí, sí las he mantenido. He cambiado todo. La balanza está honesta. Doy de más en cada venta. Ayudo a los pobres. Sirvo en la iglesia. He hecho restitución tanto como puedo». El visitante caminó lentamente alrededor de la carnicería, observando cada detalle. Notó las fotografías en la pared, ahora acompañadas de imágenes nuevas. Don Héctor sirviendo comida en el comedor comunitario, don Héctor con un grupo de jóvenes que empleaba, don Héctor recibiendo un reconocimiento del padre Gonzalo por su servicio a la comunidad. Tocó suavemente la balanza sobre el mostrador. «Esta balanza ahora pesa con verdad», dijo con aprobación. «Ya no es un instrumento de robo, sino de justicia». Luego se volvió hacia don Héctor con una sonrisa cálida que iluminó todo su rostro. «Has hecho bien, Héctor Morales. Has tomado tu vida quebrada y la has reconstruido sobre cimientos de honestidad. Has convertido tu vergüenza en humildad, tu codicia en generosidad, tu engaño en integridad». Don Héctor sintió lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. «Todo gracias a usted. Usted me salvó de mí mismo. Me mostró la verdad. Me dio una segunda oportunidad». El visitante negó con la cabeza suavemente. «Yo solo te mostré lo que ya estaba allí, las consecuencias de tus acciones
y el potencial para el cambio. Tú fuiste quien eligió cambiar. Tú fuiste quien hizo el trabajo duro de la restitución. Tú fuiste quien transformó tu corazón. Se acercó a don Héctor y puso ambas manos sobre sus hombros, mirándolo directamente a los ojos con esa profundidad infinita que parecía ver hasta el fondo del alma. Recuerda siempre esta lección, Héctor. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, tiene peso eterno. Cuando robas incluso 50 gramos a una viuda pobre, no es solo carne lo que robas, es dignidad, es confianza, es esperanza. Pero cuando das generosamente, cuando sirves con humildad, cuando vives con integridad, multiplicas bendiciones de maneras que nunca podrás imaginar completamente. Don Héctor asintió solemnemente. Viviré el resto de mis días tratando de compensar esos 25 años perdidos. El visitante sonrió una última vez. No vivas en el pasado, Héctor. Vive en el presente con gratitud y en el futuro con propósito. Tu historia de transformación puede inspirar a otros. Usa tu experiencia para enseñar, para advertir, para ayudar a otros a evitar los errores que tú cometiste. Don Héctor sintió una paz profunda llenando su corazón. ¿Volveré a verlo? El visitante comenzó a caminar hacia la puerta. Me ves cada vez que miras a los ojos de alguien necesitado y eliges ayudar en lugar de explotar. Me ves cada vez que tienes la oportunidad de engañar y eliges ser honesto. Me ves en cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada momento de integridad. Porque donde hay amor verdadero y justicia genuina, allí estoy yo. Y con esas palabras salió por la puerta hacia la noche. Don Héctor corrió tras él, pero cuando llegó a la calle, no había nadie. El visitante había desaparecido, como había aparecido. Misteriosamente, dejando solo su mensaje eterno grabado en el corazón, transformado de un carnicero que había aprendido que la balanza más importante no es la que pesa carne, sino la que pesa el corazón humano. Don Héctor cerró su carnicería esa noche con gratitud infinita, listo para otro día de vida honesta, sabiendo que aunque no podía deshacer el pasado, podía crear un futuro diferente, y en ese futuro, cada gramo contaría, cada acción importaría, y cada vida que tocara sería tratada con la dignidad y el respeto que todos merecen. Queridos amigos, la historia de don Héctor nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar. Durante 25 años, robó sistemáticamente a los más vulnerables, pero cuando finalmente confrontó la verdad de sus acciones, eligió la redención sobre la justificación. ¿Has conocido a alguien que traicionó tu confianza? ¿O tal vez tú mismo has hecho cosas de las que te arrepientes profundamente? La diferencia entre don Héctor y muchos otros es que él aceptó responsabilidad completa y tomó acción real para cambiar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que don Héctor hizo suficiente restitución? ¿Qué harías tú en su lugar? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la transformación siempre es posible.